Estimadas y estimados estudiantes del curso de Introducción al Álgebra y el Cálculo del semestre Primavera 2025, les habla Carlos Arraño, uno de los ayudantes de este curso, y en esta ocasión voy a resolver el ejercicio número 4 de la guía de preparación para la prueba A2. En un estudio clínico, se evalúa la efectividad de un nuevo antiviral inyectable en animales infectados con un virus respiratorio. Se mide la carga viral en millones de copias por ml en esta sangre, ¿cierto? En función de tiempo en hora transcurrida. Por lo tanto, ¿cierto? Se nos da una tabla que tiene a la variable independiente tiempo, ¿cierto? Y también a la variable dependiente tiempo. La primera pregunta dice, determine qué tendencia tienen los datos comparando las variaciones medias de cada escala. Evidentemente, la intuición nos dice que quizás deberíamos hacer una regresión lineal. Se van a dar cuenta, ¿cierto?, que no es una regresión lineal, por lo tanto es evidente que lo que tenemos que buscar es una regresión, ¿cierto?, exponencial o potencial. Esos son los modelos que vamos a llegar a encontrar. Ahora, si es exponencial o potencial, la decisión la debemos tomar, ¿cierto?, comparando las variaciones medias al hacer, ¿cierto?, una tabla con la escala logarítmica y la semilogarítmica. Ahí ya vamos a recordar, ¿cierto?, cómo hacerlo. La letra B dice, utilizando una calculadora científica, determina la recta de regresión y con ello el modelo asociado a los datos, ¿cierto? Y aproxime sus resultados a la centésima. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que ya, ¿cierto? Determinada la tendencia, vamos a poder obtener la recta de regresión, ¿cierto? Y con ello el modelo, ya sea potencial o exponencial. La C dice, ¿cuál será la carga viral en 3 horas? O sea, utilizando este modelo obtenido gracias a el inciso A y el inciso B, vamos a poder utilizarlo, ¿cierto? Evaluando este 3, ¿cierto? Porque sería t igual a 3 y obteniendo un resultado B de 3 que será nuestra respuesta, la carga viral. Finalmente, el inciso cierto D dice, ¿cuántas horas deben transcurrir para que la carga viral se reduzca al 5% de la población inicial? O sea, nosotros ahora conocemos la población inicial, ya sabemos, ¿cierto?, que los modelos exponenciales y potenciales en sí, en su morfología, tienen ¿cierto?, esta carga viral inicial o una cantidad inicial como tal. Entonces, buscar el 5% de ella es fácil. Ya tenemos ese número, ¿cierto? Por lo tanto, lo que ahora tenemos es V de t, ¿cierto? V de un t como tal, y lo que queremos despejar es ese t asterisco específico, que, ¿cierto?, nos da este valor del 5% de la población inicial. Bueno, sin más preámbulos y más comentarios, vamos a resolver este ejercicio. Bien. Determine qué tendencia tienen los datos comparando las variaciones medias de cada escala, ¿cierto? Para determinar la tendencia, como dice aquí, de los datos, ya sea potencial o exponencial, se debe comparar la constancia de las variaciones medias al aplicar los cambios de variable para linealizar los modelos. Chicos, cuando nosotros estamos trabajando una linealización, ya eso nos está diciendo algo. Estamos trabajando con una línea, ya sea dependiente positiva o negativa. Cuando nosotros calculamos las variaciones medias, lo que estamos haciendo es que tomamos un X y un Y, ¿cierto? Un punto, otro punto, y vamos comparando entre esos puntos, ¿cierto? Si esa variación es la misma. O sea, estamos diciendo que en cada punto la pendiente es la misma. De esa manera aseguramos, ¿cierto?, que estos datos como tal se ajustan a tal modelo, porque las variaciones medias, o sea, la pendiente que hay, ¿cierto? Entre la recta que uno, cada uno de esos dos puntos que estamos comparando, es constante. Y si se mantiene constante es porque evidentemente ese modelo lineal, ¿cierto? O ese modelo que linealizamos es el que se ajusta, ¿ya? Entonces, primera parte, vamos a ver si se ajusta a un modelo potencial. El modelo potencial es de este estilo, ¿cierto? B de t igual a alfa por
t, que es la variable independiente, elevado a un beta. El cambio de variable, ¿cierto? Para esta escala logarítmica, cuando trabajamos en escala logarítmica, estamos trabajando el modelo potencial. ¿Por qué, cierto? La escala logarítmica lo que está diciendo es que tanto la variable dependiente como la independiente se le aplica, ¿cierto? Logaritmo natural y tenemos un versus entre un logaritmo versus un logaritmo, ¿cierto? Tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, por eso se llama escala logarítmica. Ya sabrán entonces que la semilogarítmica es solamente una de ellas, ¿cierto? Uno de esos ejes, una de esas variables, la que está sometida, ¿cierto? A la aplicación de este logaritmo natural. Bien, entonces, por la nomenclatura que ya sabemos, nuestra recta de linealización ha de ser z igual a más b, ¿cierto? V, donde v es nuestra variable como tal independiente, que en este caso es logaritmo natural de t, y nuestra z, que es la dependiente, será logaritmo natural de b de t, o sea, de la variable dependiente. Cuando calculamos, ¿cierto? Esto aparece en nuestra tabla esta nueva parte que la puse en rojo. Y si nos fijamos, aquí es muy importante, vamos a poner importante. ¿Por qué es importante que nosotros calculemos los datos de esta manera? Por lo siguiente, lo primero, ¿cierto? Es que si nosotros ponemos en la prueba solamente los resultados aproximados, por ejemplo, el logaritmo natural de 0,5, que me lo entregó la calculadora, y yo pongo ese valor y le pongo tantos decimales solamente, ¿cierto? Voy a estar cometiendo un error. Y ese error va a arrastrar, si bien no va a ser tan significativo, va a ir arrastrándose y posiblemente nos dé distinto. En cambio, si ustedes registran esto en la calculadora y cuando calculen las variaciones medias, lo calculan como logaritmo natural de 0,5 y todos como logaritmo natural de algo, va a estar correcto. Además, deben saber que con aproximaciones, ¿cierto? El puntaje no debe ser el cierto puntaje completo. Se va a descontar por hacer eso. Entonces, como tal, trabajemos las variables de esta manera. Apliquemos el logaritmo natural y lo dejamos expresado porque la calculadora se hará cargo, ¿cierto?, de dar el resultado final. Teniendo eso, ¿cierto?, calculamos las variaciones medias entre, ¿cierto?, estos dos datos, ¿cierto?, que son en el numerador, la diferencia de ellos, dividido la diferencia de estos otros que son en el denominador. Luego, ¿cierto? Comparamos estos otros dos de acá, estas otras dos parejas y estas otras dos, y tenemos ya tres variaciones medias. ¿Cierto? Esas variaciones medias son cálculos dependientes como tal, eso ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Y aproximadamente lo que debería darnos la calculadora es estos valores. Si nosotros nos fijamos, estos valores nos están diciendo que la pendiente, ¿cierto? Está cambiando. Y está cambiando, digamos, considerablemente, ¿ya? Por lo tanto, el modelo potencial no es el mejor ajuste. De manera que vamos a calcular el modelo exponencial. En el modelo exponencial, ¿cierto? Tenemos que v de t es igual a alfa por la exponencial, ¿cierto? De argumento beta por t. Esta es una exponencial como tal, la exponencial de beta t, o puede llamarse también e a la beta t, ¿ya? Es importante considerar que esta e es el número de Euler, pero no es Euler. Entonces, cuando la mencionemos, digamos e elevado a beta t o la exponencial de, ¿cierto? Beta t. Independientemente que haya más exponenciales, por, digamos, eh, normalmente cuando uno habla de una exponencial está hablando en base e, ¿ya? A menos que uno lo declare antes. Bueno, solamente algo como extra. Entonces, para este cambio de variable exponencial, ahora solamente la variable dependiente se le va a aplicar el logaritmo natural y a la independiente no. De manera que simplemente a nuestra tabla le agregamos sí, solamente, ¿cierto? Esta columna. Luego comparamos, obviamente, eso, ¿cierto? Calculamos entonces las variaciones medias y fíjense que son muy parecidas. De hecho, la diferencia está
en, ¿cierto? La centésima. Aquí, de hecho, ¿cierto? La centésima es la misma y la diferencia está en la milésima. Pero se fijan que los valores son muy parecidos, por lo que entonces el modelo potencial es un mejor ajuste. Con respecto de esto, nosotros, chicos, estamos enfrente de datos que son, ¿cierto? Datos obtenidos de una experimentación, son datos reales. Por lo tanto, no esperemos que la pendiente nos dé completamente igual, ¿cierto? Con los mismos decimales, porque ese sería un modelo ideal. Y si bien puede pasar, cuando estamos trabajando con datos reales, es normal, ¿cierto? Que hayan unas diferencias como tal. Ya, ¿cierto? Cuando uno trabaja en un laboratorio es posible que las diferencias den muy malas y uno tiene que volver a repetir la experimentación porque algo hizo mal o porque simplemente hay que discutir por qué eso está dando así. ¿Ya? Entonces, simplemente para que no se vayan asustando con esto, con que les dé diferencias o algo así. Estamos trabajando con datos reales. Bien, por lo tanto, ¿cierto? Como las variaciones medias son aproximadamente constantes en la escala semilogarítmica, insisto, porque solamente una de las variables, en este caso la dependiente, fue sometida, ¿cierto?, al logaritmo natural. Los datos entonces siguen una tendencia de un modelo exponencial del tipo alfa por la exponencial de beta t, ¿cierto? Bien, en el segundo inciso, ¿cierto? Se nos pide utilizando una calculadora científica determinar la recta de regresión y con ello el modelo asociado a los datos. Aproxime sus resultados a la centésima. En este caso, ¿cierto? Yo no ocupé el recurso de la calculadora científica, pero debiese darle los mismos, ¿ya? Yo tomé los datos y simplemente los grafiqué en GeoGebra y me dio la recta de regresión, que es esta, ¿cierto? Y es igual a menos 0,57x más 5,63. Resol- Como tal, ¿cierto? Aproximar su resultado a la centésima, ahí está la centésima. Bien, ahora, debo dar la información como tal y cuando ustedes ingresen, ¿cierto? A la calculadora, los valores, recuerden siempre que van ingresando un valor, ponen la coma y el otro valor, también con paréntesis, obviamente, ¿cierto? Y aprietan M más, ¿cierto? Y luego siguen con el siguiente par ordenado, ¿cierto? Cada uno de estos pares, que son las coordenadas como tal, siempre X, Y, y así obtienen su, ¿cierto? Modelo, ¿ya? Eso es lo importante, que sepan ocupar la calculadora para ello y después saber, según su calculadora, quién es A, quién es B, depende cómo se los dé, ¿cierto? Conocer su calculadora, si no, en la prueba no es la idea empezar a conocer cómo funciona mi calculadora, así que tener en consideración también eso. Bueno, el modelo exponencial como tal ya lo conocíamos y vamos a determinar alfa y beta a partir, ¿cierto? De lo que sabemos. A y B, que son los coeficientes del modelo, ¿cierto? De regresión lineal. O sea, de nuestra regresión, ¿cierto? Bien, entonces A, ¿quién es A? El logaritmo natural de A. Por lo tanto, alfa es igual a E a la A. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos que aquí, para poder despejar alfa, ¿cierto? Despejar alfa, nosotros debemos saber que componer con la inversa, ¿cierto? Con la exponencial, nos elimina esto y simplemente queda el argumento. Ya, ahí está. Y del otro lado, e elevado a, ¿cierto? Y luego, b es igual a beta. Eso ya lo habíamos definido antes, estaba acá, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, luego, sustituyendo los valores aproximados, sabíamos, ¿cierto? Porque nuestro modelo de regresión es A más beta V. Entonces A, si se fijan, es 5,63. Entonces E a la A es E elevado a 5,63 y nos da aproximadamente eso que sería nuestro valor de alfa. ¿Ya? Y luego beta es simplemente la B, que sería el que acompaña, ¿cierto? A X, o sea, la pendiente de nuestra recta de regresión. Y allí, ¿cierto? Nos llevamos todo esto al modelo genérico que se nos había dado y que conocemos en realidad nosotros. Y tenemos la, ¿cierto? El modelo como tal, exponencial asociado a los datos.
y que aproximamos, ¿cierto?, a la centésima simplemente. Bien, con ello seguimos avanzando y pasamos a la 3. Ya tenemos el modelo, por lo tanto, lo que hacemos es simplemente evaluar en t igual a 3, porque se nos pregunta cuál será la carga viral a las 3 horas. Evaluamos en t igual a 3, que sería simplemente en nuestro cierto argumento, perdón, en el exponente de nuestro cierto exponencial. Allí está la variable independiente y allí simplemente evaluamos eso. Desarrollado esto en una calculadora, aproximadamente V de 3, ¿cierto? Carga viral, cuando han sido 3 horas, es 50,39. La unidad de medida la da el contexto y por lo tanto la carga viral a las 3 horas será de aproximadamente 50,39 millones de copias, ¿cierto? Por ml. Finalmente, ¿cuántas horas deben transcurrir para que la carga viral se reduzca al 5% de la población inicial? El modelo, ustedes ya saben quién es la población inicial, ¿cierto? La población inicial se determina cuando t es igual a cero, ¿cierto? Nosotros sabemos aquí, de nuestro modelo, vuelvo atrás, que t, ¿cierto? El primer t que se nos da en 0,5. Bueno, pero nosotros aquí, ¿cierto? Se nos da un tiempo 0,5. Podemos asumir que si a nosotros nos dieron justo en 0,5 y de ahí partieron los datos, podemos extrapolar, ¿cierto? Y tomar en consideración que partimos desde el cero. El modelo sirve para eso. Por lo tanto, ¿cierto? Podemos usar el coeficiente alfa del modelo como la población inicial teórica, ¿cierto? Cuando V, aquí está el modelo, de cero, ¿cierto? ¿Cómo será? Evaluamos esto. E elevado a menos 0,57 por cero es E a la cero y eso es uno, de manera que sabemos siempre que nuestro alfa es la población inicial. Entonces la población inicial ya es conocida de manera que B de cero es eso, ¿cierto? Así, el 5% de aquello es simplemente multiplicar esto por 5%. Y el 5% o cualquier porcentaje nosotros lo transformamos en un número como tal, anotando el valor y dividido en 100, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos siempre por el número que nos están preguntando. O sea, el 5% de tal cosa se multiplica 5 partido en 100 por esa tal cosa, ¿cierto? Que en este caso sería la cantidad inicial. Y nos da, ¿cierto? Que la carga viral, ¿cierto? O un 5% de la cantidad inicial de carga viral es 13,9335 millones de copias por ml. Igualando eso a BDT, despejamos simplemente, ¿cierto? Aquí ya no tenemos que, ¿cierto?, evaluar, solamente despejar. Y por lo tanto pasa dividiendo ese factor, ese término que multiplica, ya nos queda aquello. Esa división resulta 0,05 aproximadamente. Por eso ahí cambiamos el símbolo. Para entender que es una aproximación, porque esa división da más decimales. Luego, ¿cierto? ¿Cómo, cierto? Eliminamos la exponencial componiendo con la inversa, que sería el logaritmo natural. De esa manera, ¿cierto? Nos queda simplemente el argumento, ¿cierto? Que es lo que está en el exponente. Y el logaritmo natural de 0,05. Aquí, como les digo, no es necesario calcularlo porque esto puede calcularse directamente con la calculadora así. Y nos da aproximadamente 5,22, perdón, 5,255, que como tal son horas. O sea, deben transcurrir aproximadamente 5,26 horas para que la carga viral se reduzca al 5% de la población inicial. Y hemos terminado el ejercicio. Antes de terminar, la recomendación que voy a dar y repetir es esta. Trabajen los, ¿cierto?, valores cuando le aplican logaritmo natural para realizar las tablas y su regresión como tal en logaritmo natural. La ingresan a logaritmo natural, la calculadora, perdón, con logaritmo natural. Lo calculan así. Ocupan paréntesis para que todo esté bien, ¿cierto? Cuando la calculadora es un poco más antigua, un poco de exceso de paréntesis no le hace mal para que así quede todo bien, ¿cierto? Detallado.
Las que son nuevas, dibuja la fracción, así que no hay problema. Pero tengan ojo de anotar siempre cuando están trabajando ya sea semilogarítmica y más aún logarítmica, que es tanto numerador como denominador, ¿cierto? Con logaritmos, anotarlos como logaritmo de algo. De esa manera, ¿cierto? Van a evitar muchos errores de arrastre en sus resultados, ¿ya? Y también van a cumplir con lo que se espera de ustedes para resolver una pregunta de este estilo. Por lo tanto, insisto, chicos, no vayan a anotar aproximaciones en esta tabla cuando la, ¿cierto? Resuelvan y cuando hagan las variaciones medias. Sin nada más que decir, les deseo mucho éxito en su prueba y espero que, ¿cierto?, sigan estudiando para la siguiente. Que estén muy bien.